Muy comúnmente en la vida secular, en la vida cotidiana, cuando queremos alcanzar algo, cuando deseamos algo, ya sea, por ejemplo, comprar una casa, obtener un auto, estudiar una carrera, un posgrado, o incluso también poder obtener una plaza de trabajo, hacemos todo lo que está a nuestro alcance para poder lograrlo. Damos todo lo que está a nuestro alcance, por ejemplo, damos nuestro tiempo, damos nuestros recursos, nuestras habilidades, damos, por ejemplo, también un espacio para poder conseguirlo. ¿Cuán más importante debiera ser servir al Señor? Hoy en esta mañana quiero hacerles una pregunta. ¿Creen que es importante y que vale la pena servir a nuestro Señor? Claro que sí, vale mucho la pena. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en este momento nos disponemos a escuchar tu palabra. Señor, te pido que tú me uses y que seas tú quien hable a través de mí. Te pido que me des elocuencia, retórica, facilidad de palabra, para que tu palabra pueda penetrar en el corazón y en la mente de mis hermanas y hermanos. A ellos dales discernimiento, pero que todo sea para honra y gloria tuya. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. Vamos a leer una porción de la Biblia. Voy a leerles del versículo 35 al 38. La palabra del Señor dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. ¿Por qué servir al Señor? Todos nosotros que hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón y que tenemos y que vive dentro de nosotros el Espíritu Santo, hemos sido transformados, hemos sido cambiados. Y al ser hijo de Dios, tenemos la obligación de poder servirles. Esto debería de entenderlo todos los que somos cristianos. Jesús nos dio una orden en Mateo 16:15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Pero, ¿por qué no lo hacemos? ¿Es por falta de recursos? ¿Será por falta de tiempo? ¿Es por falta de talentos? Es que no queremos. Es que no somos obedientes. Él nos mandó a propagar el evangelio y en su autoridad debería de bastarnos. Toda potestad me es dada, decía, aquí en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Quiero aclararles algo. Servir a Dios no es una opción, es un mandamiento. Y Dios
no necesita de nosotros, porque Dios es Dios. Más bien Dios nos usa a nosotros para poder servirle. Jesús jamás dijo algo o predicó algo que no pusiera él como ejemplo en su vida aquí en la tierra. Jesús nos enseñó la necesidad de orar y no desmayar. Y muy comúnmente oraba todas las noches. Jesús nos enseñó a amarnos los unos a los otros. Y Él los amó hasta el fin. Jesús nos enseñó dependencia y humildad. Y Él mismo fue manso y humilde de corazón. Jesús nos enseñó que al Padre debería de ser glorificado. Él dijo: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me dijiste que hiciese. Jesús nos enseñó a servir y Él le lavó los pies. Pero, ¿por qué no lo hacemos? ¿Qué se necesita para servir al Señor? Pongan atención, hermanas y hermanos. Para poder servir al Señor, primero se necesita disposición. Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí. En segundo lugar, para poder servir al Señor se necesita amor. Esa debería de ser nuestra motivación principal. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que con su pobreza fueseis enriquecidos. Para poder servir se necesita fe. Creer que Dios hará la obra. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así lo dijo Pablo. Para poder servir se necesita convicción. Debemos de estar convencidos de que son los momentos, que son los tiempos. Jesucristo dijo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están ciegos, listos para la siega. Para poder servir se necesita provisión material. Debemos de dar para que la obra del Señor continúe. Pablo dijo a los hermanos macedonios: pues doy con agrado de que han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Para poder servir se necesita respaldo espiritual. Tenemos que orar muy fervientemente por todos aquellos que sirven al Señor, por los ministerios de alabanza, por los ministerios de enseñanza, por el ministerio de jóvenes, por el ministerio de varones. Pablo dijo: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para poder enseñar con denuedo los misterios del evangelio. Para poder servir a Dios se necesita decisión. Jesucristo advirtió: ninguno que poniendo su mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios. Para poder servir se necesita también fidelidad. Pablo dijo al final de su carrera: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Para poder servir se necesita valentía. El valiente no sale huyendo cuando llega la crisis. Moisés le dijo a los israelitas: no temas ante ellos, pues el Señor, tu Dios,
El Dios grande y temible está contigo. Para poder servir se necesita alegría. Tenemos que servir con alegría y gozo. Pablo dijo a la iglesia de Corinto: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Para poder servir al Señor se necesita humildad. La humildad es reconocer que todo lo que tenemos, los dones, las cosas materiales, la vida, la salud, nos los ha dado Dios. Pablo dijo a los cristianos de Filipo: nada hagáis por vanagloria, antes bien con humildad. Ahora bien, podemos tener todo esto, pero no podemos servir al Señor si no tenemos un elemento principal que se menciona aquí en la Biblia, en el capítulo que estábamos leyendo, y que está en el versículo 36. Dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. La palabra compasión significa sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien, que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, a remediarlo o a evitarlo. Hay que tener compasión, hermanos. Hay que tener compasión por todo lo que estamos viendo. No sentimos compasión por esos matrimonios rotos, destruidos. No sentimos compasión por los jóvenes perdidos en las drogas, en el alcohol. ¿Qué no fue acaso la compasión por nosotros que Jesucristo sintió y que lo llevó a que lo crucificaran en la cruz del Calvario? Él murió por compasión por nosotros, no para que la gente lo compadeciera como cada Semana Santa lo hace la gente. Él murió por compasión por nosotros. Hay muchas almas caminando por la calle, destinadas a perderse, a perder su alma. ¿Sufres con ellos y para ellos? La compasión debe de ser un elemento principal. Jesús nos dio un modelo de servicio. ¿Dónde podemos servir a Dios? Podemos servir donde sea. Por supuesto que aquí en la iglesia, desde acomodando sillas, ayudando a acomodar los aparatos. Podemos servir en áreas desde lo más pequeño hasta lo más grande. Por ejemplo, hoy me nació dar este mensaje porque hay muchas necesidades en la iglesia. No hay miércoles que no oremos por las necesidades que tiene la iglesia, y son necesidades de recursos humanos. No hay maestros de escuela dominical. No hay hermanos que ayuden a discipular. Existen pocos hermanos que se levantan y que tienen la disponibilidad de ayudar. Jesús nos dejó un modelo de servicio en Mateo 9:35. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Si se dan cuenta, Jesús era una persona cercana a la gente. Hay muchos lugares donde podemos servir: en el trabajo, en la escuela, en el hogar, donde haya una necesidad.
donde haya personas cansadas, personas amargadas, dolidas, frustradas, personas donde tengan también pensamientos suicidas. Pero lo más importante y lo que necesitan esas personas es el plan de salvación. Necesitamos compartir ese mensaje que en su momento a nosotros nos ayudó. Por eso hablaba de compasión. Ustedes están ahí y yo estoy aquí porque alguien en algún momento oró por nosotros y sintió compasión por nosotros. Y por eso hoy somos salvos. Jesucristo hizo el trabajo en varios lugares, ciudades y aldeas, en sinagogas y bajo enramadas. Lo hizo con ricos y con pobres, con ultra religiosos o con gente común y corriente, con moralistas y con inmorales, con fariseos y republicanos. A todos les concedió la misma oportunidad de ser salvos. Pablo dijo: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. En estos días, lo más importante es que todas las personas conozcan el mensaje de salvación. ¿Cuáles son los beneficios de poder servir al Señor? Son muchos. Yo ahorita nada más agrego 3. Y no vamos a servir al Señor para que nos compense. No. Nosotros tenemos que hacerlo de corazón, por una convicción propia. Lo demás nos va a llegar por añadidura. Cuando nosotros servimos al Señor, tenemos mayor intimidad con Dios. Tratamos de agradarle a Dios, tratamos de portarnos bien, de dar un buen testimonio. Estamos pendientes de agradarlos. Estamos leyendo constantemente nuestra Biblia, constantemente tocando nuestra guitarra y alabando al Señor. A mí, el servir al Señor me cambió la vida. Otro punto también y un beneficio de poder servir al Señor es que hay un poder y una unción en Dios que derrama en nosotros. Cuando nosotros servimos, nosotros volvemos un instrumento para poder servirle y ayudar a otros. A mí, en lo particular, servir a Dios me hace muy feliz. Otro punto importante de los beneficios de servir a Dios es que hay una derrama económica. Nadie que sirve a Dios le hace falta nada. Nada. Porque Dios no se queda con nada. Pues Dios es dueño de todo el oro, del mundo, de todo. Él lo creó todo. Y Él sabe nuestras necesidades. En esta mañana quiero hablarles un poco acerca de un testimonio que es el mío. Y perdón que hable de mí, pero es lo más cercano y lo más fácil que tengo. Hace un año yo me encontraba separado de Dios, a pesar de que yo desde muy chico había conocido el Evangelio y que había aceptado a Jesucristo como mi Salvador personal. Me bauticé, pero me alejé. Hace un año estaba yo separado de la comunión de Dios, no estaba yo con Dios. Sin embargo, hubo alguien que sintió compasión por mí, que fue mi esposa, y que oró por mí. Y nos casamos y en ese momento tuvimos unas pláticas prenupciales que nos daba el pastor Héctor Martínez. El pastor Héctor Martínez me empezó otra vez a compartir la palabra y él bien lo dice, que es más fácil que un inconverso se convierta acepta al Señor, que uno que ya conoció la palabra y se alejó, vuelve a regresar. Y es cierto, somos más duros. Me casé y faltaban todavía de tomar 3 clases prenupciales. Y él nos dijo que si queríamos tomarlas.
Llegamos a la decisión, mi esposa y yo, de tomarlas. En la segunda clase me dijo algo que cambió mi vida para siempre. Me dijo que yo, como hombre, tenía que ser el jefe espiritual y el líder espiritual de mi familia. Eso me cimbró e impactó mi corazón. Aquel día regresé a mi casa, su casa, me senté en la mesa, abrí mi Biblia y esperé a mis hijos mayores a que llegaran del colegio. Cuando llegaron les dije que íbamos a tener un pequeño devocional. Cuando me vieron, se sorprendieron. Creyeron que no era su papá. Nunca me vieron hacer eso, jamás. Creo que hasta se salieron de la casa y volvieron a entrar a ver si no se habían equivocado de casa. Y empecé a leerles la Biblia. De ahí me comprometí a ir a los cultos de oración y a llegar temprano. Después, un miércoles, me dice el pastor Héctor Martínez, que es mi padre espiritual, mi consejero y amigo y pastor. Hermano, ¿pudiera hacer usted una oración para despedirnos? Hice la oración. Después, pasada una semana, me dijo, hermano, ¿podrá ayudarnos a recoger las ofrendas? Y pasé a recoger las ofrendas. Un domingo llegué y me dijo, hermano, ¿nos podría ayudar con una lectura? Dije, claro. Y eso me hacía muy feliz, era yo feliz. Para mí era algo pequeño, pero para mí era algo grande, porque servía yo al Señor por primera vez. Ahí está de testigo mi esposa, que yo le decía, tengo que apurarme porque me vaya a necesitar el pastor Héctor, y trataba yo de llegar temprano. Después oí que salía a discipular, a evangelizar a la comunidad de Chapulco, y fue cuando le dije, ¿puedo ir con usted? Digo, claro. Iniciamos ese viaje. Todavía me tocó ir con el entrañable hermano Enrique Romero, que él sí era muy puntual. Aquí está el hermano Guillermo, que es de Chapulco, que hemos ido ya varios meses constantemente, todos los martes. Después, el pastor Héctor abrió una convocatoria para un curso de enseñanza. Mi esposa quería ser maestra de escuela dominical de niños. Y como siempre andamos juntos, me dijo que sí, que la acompañara. Y fui. Y también me inscribí. Y empecé a tomar las clases que nos estaba dando el pastor Héctor. Cómo hacer un bosquejo, diferentes tipos de enseñanzas. Un día me dijo, hermano, ¿ya está listo? Porque va a practicar. Mi primer mensaje lo hice acerca del amor, en Filipenses. Me hizo unas correcciones y así. Un día me dice, hermano, ¿no le gustaría a usted o podría usted predicar el miércoles de oración? Digo, claro que sí. Prediqué y en ese culto estaba mi amigo y hermano, que ya ahorita no está, Javier Nolasco. Se acercó, líder de jóvenes. Dice, hermano, ¿pudiera usted enseñarlo a los jóvenes? Digo, claro que sí. Luego me dijo el hermano Héctor, me gustaría que esa enseñanza que diste la pudieras dar en San Mateo el domingo. Digo, claro que sí puedo. Y así empecé a enseñar, a enseñar. Hubo un momento que fue una ocasión muy similar a esta. Un domingo en la mañana que no estaba el hermano Héctor, que me dijo que yo enseñara ese día. Y luego en San Mateo. Había yo enseñado en la mañana y ya iba llegando rumbo a la comunidad de San Mateo. Atrás venía un amigo y hermano entrañable, el hermano Eduardo con su familia, la esposa Natalie, acompañándome. Llegando casi al templo, me cayó el 20. Digo, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo cambié? ¿Cómo mi vida ha cambiado? Después, mi vida era otra. Dios me había recompensado económicamente. Cuando empecé a servir al Señor, ganaba yo esto, ahora gano esto. Y no lo digo por ego ni por nada.
pero estoy poniendo como testimonio mi vida. Y aparte, mi vida familiar estaba bien. Había dejado atrás todo lo malo, los vicios, todo. En ese momento soy muy fuerte, pero en ese momento casi me quiebro y estuve a punto de llorar, porque Dios me había bendecido. Hay muchas bendiciones, hermanos. El último punto, servir nos engrandece. En esos tiempos y en esos momentos, creemos que el ser grande es que nos sirvan los demás, tener sirvientes, y no, es todo lo contrario. Es más grande el que sirve, y eso lo puso como ejemplo nuestro Señor Jesucristo. Voy a leerles otra vez el pasaje aquí en San Mateo, porque quiero que pongan atención en algo. Voy a leer el versículo 35. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Si se fijan y si ponen atención, su ministerio de sanidad está al último. Su prioridad era llevar el mensaje transformador. Hoy tenemos aquí la revelación escrita y no necesitamos milagros físicos para confirmarlo. El único milagro que desearíamos o que quisiéramos ver es el cambio de la vida del pecador. Ese es un verdadero milagro. Nosotros los que estamos aquí somos un milagro, porque servir, la mejor forma de servir es con el ejemplo. Sirve con tu ejemplo, que vean que eres cristiano. Servir a Dios es un privilegio. Él recompensa a aquel que le teme y le sirve de corazón. Vamos a hacer una oración, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en este momento nos ponemos a ti, Señor, con la disponibilidad de poder servirte, de poder ayudar para tu obra, para que tu evangelio se siga propagando, por compasión a muchas almas que se pueden perder. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas, que tú nos cuides y que nos hagas entender que es muy necesario poner nuestra parte para que más almas se salven y que todo sea para honra y gloria tuya, Señor. Señor, te pedimos también que tú bendigas a cada uno de las hermanas y hermanos, que bendigas esta casa del Señor, que tú bendigas esta iglesia. Cuida a cada uno de ellos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga.